Bendiciones, amados hermanos y discípulos, que hoy nos encontramos reunidos en esta clase del Catecismo de Heidelberg. Quiero mencionar el contexto histórico del desarrollo y la creación de este catecismo. Para mediados del siglo XVI había una gran controversia en la iglesia cristiana de aquella época, de aquellos reformadores que formaban parte de la ciudad de Heidelberg. Había un conflicto muy grande en medio de todo lo que se estaba desarrollando, y ese desacuerdo le estaba trayendo muchos problemas a la iglesia de aquel entonces. Habían dos personajes allí, dos ministros del Señor, uno de ellos llamado Tileman Jesusius y el otro era Wilbert Clevis. Ellos incluso comenzaron a utilizar los altares de las iglesias para llevar esta controversia que se iba ahondando mucho más. En ese tiempo, Federico III se dio cuenta de la incomodidad que había y él debió tomar una decisión, y la decisión fue despedir a estos dos predicadores para tratar de traer algo de paz a la iglesia en ese lugar. Pero había otro asunto que estaba sucediendo en el lugar, era que la falta de educación de muchos pastores, la falta de conocimiento, hacía que la iglesia del entonces tuviese mucho misticismo. Había creencia en brujería, había mucha debilidad en la parte teológica. Él, dándose cuenta de esa debilidad, contrata a Gaspar Ulevianus y a Zacarías Ursino y les encarga la creación de un catecismo que permitiera conciliar, traer paz, pero a la vez fundamentar teológicamente a la iglesia del entonces. Es allí que estos dos teólogos que se encargan ahora de la iglesia comienzan a hacer equipos de trabajo para crear este catecismo. Se inspiraron también en otros catecismos que ya la iglesia tenía, el catecismo de Lutero, pero también en algunas confesiones. El catecismo de Heidelberg, que viene como respuesta a esta necesidad que la iglesia tenía, el catecismo forma parte también de los 4 estándares de la iglesia reformada, de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Ahora, este catecismo es una serie de preguntas y respuestas que tienen cierta rima, incluso para hacerlo de fácil conocimiento y aprendizaje del pueblo, y ella le da los fundamentos escriturales a la iglesia. Fue una herramienta, y lo sigue siendo, espiritual, muy poderosa. Ahora, otra cosa importante de este catecismo es que no pretende alejar a los creyentes del estudio de la Santa Palabra de Dios, sino que por el contrario, por el contexto bíblico y doctrinal que ella levanta, este catecismo más bien inspira a la gente a buscar en la palabra del Señor respuesta. De modo que lo que sucede con el catecismo es que la gente puede preguntar y la Biblia responde. En el caso nuestro nos corresponde enseñar a partir del Día del Señor número 36. Y hay una pregunta que quiero hacer en esta hora, la pregunta 99. ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento? Que dejemos de profanar o blasfemar el nombre de nuestro Dios por medio de juramentos y maldiciones, y aún inútiles juramentos, que no nos hagamos partícipes de tan horrendos pecados al callar cuando los oigamos. En una palabra, que no empleemos el santo nombre de Dios más que con temor y veneración, a fin de que Él sea rectamente confesado, invocado y glorificado por nuestras palabras y hechos. El texto bíblico que nos ayuda a reforzar esta palabra está en Levíticos 24:15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijeres a su Dios llevará su iniquidad. Gloria a Dios. En la pregunta número 100, ¿es tan grave pecado el profanar el nombre de Dios por medio de juramentos y blasfemias que Dios también se enoja contra aquellos que no se opusieron y no lo prohibieron con todas sus fuerzas? Sí, porque no hay mayor pecado ni cosa que ofenda más a Dios que profanar su nombre, por lo cual mandó que esta maldad fuese castigada con la muerte. En Levítico 24:16 vemos: el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfema el nombre, que muera. El día número 37 del Señor. La pregunta 101. ¿Se puede jurar santamente en el nombre de Dios? Sí, cuando el magistrado o la necesidad así lo exija,
para confirmar la fe y la verdad, para la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Pues de tal manera el prestar juramento está fundada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tengo un basamento bíblico que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que dice: temerás al Señor, a Él servirás y por su nombre jurarás. La pregunta 102 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿es lícito jurar por los santos u otras criaturas? No, porque el legítimo juramento es una invocación de Dios, por lo cual se le pide que Él, como el que solo conoce los corazones, sea testigo de la verdad y castigue si el juramento es falso. Este honor solo le corresponde a Él. Bueno, también tenemos como basamento bíblico a esa respuesta, está el libro de Mateo, capítulo 5, verso 34 en adelante, donde nuestro Señor Jesús nos dice que no podemos jurar ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni aún por nuestra propia cabeza, porque no podemos hacer alguno de nuestros cabellos blancos. O sea, no existe ningún otro ser o criatura por el cual podamos jurar. ¿Algún otro fundamento escritural que puedas compartir con respecto a esta pregunta? Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo usó el invocar el nombre de Dios como un juramento ante la iglesia de Corintios. Leemos el texto: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Día del Señor número 38. ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Primero, que el ministerio de la palabra y de la enseñanza sean mantenidos, que nos reunamos asiduamente en la congregación, en nuestra iglesia, para poder participar de los santos sacramentos, para poder escuchar la palabra de Dios, para poder participar también en la ayuda cristianamente a los necesitados. También nos manda que cesemos de nosotros obrar en mal, de que paremos de hacer el mal, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y así poder vivir ya aquí en la tierra un sábado eterno. Eso, hay una palabra en 2 de Timoteo 14, que nos dice, 3:14, que nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En el día del Señor número 39, ¿qué manda Dios en el quinto mandamiento? En primer lugar, que muestre a mi padre, a mi madre y a mis superiores honor, amor y fidelidad. Que me someta obedientemente a sus enseñanzas, así como también a sus castigos, soportando también pacientemente su flaqueza, pues Dios quiere regirnos por medio de ello. Bíblicamente podemos encontrar eso en el libro de Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 3, que dice: hijos, obedeced al Señor en vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También conseguimos en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 22, que dice lo siguiente: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Continuamos con el día 40 del Señor. La pregunta 105 nos dice: ¿qué exige Dios en el sexto mandamiento? Que ni por mis pensamientos, palabras, actitud y aún menos por mis actos, por mí mismo o por medio de otros, llegue a injuriar, odiar, ofender o matar a mi prójimo. Por el contrario, que renuncie a todo deseo de venganza, que no me haga mal a mí mismo o me exponga temerariamente al peligro. Para impedir esto, el magistrado posee la espada. Esto lo podemos sustentar en Éxodo 21:14, que dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. Seguimos en el día del Señor 40. La pregunta 106 dice: ¿este mandamiento solo prohíbe matar? Al prohibir la muerte, Dios detesta todo lo que de ello se origina.
como lo es la envidia, la ira, el enojo, la contienda, considerando todo esto como verdadero homicidio. Esta palabra la podemos sustentar en Romanos 1:29. Dice de la siguiente manera: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y en Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. A los ojos del Señor, todas estas son formas de asesinato. Continuando con el Día del Señor 40, la pregunta 107 del Catecismo: ¿es suficiente, como hemos dicho, el no matar a nuestro prójimo? No. Al condenar la envidia, el odio y la ira, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ser paciente, amante de la paz, amable, misericordioso, amigable con ellos, para protegerlos del daño a la medida posible y para hacer el bien incluso a nuestro propio enemigo. Bíblicamente, la Escritura nos enseña en Lucas 6:36: sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. También nos enseña la postura y la actitud que debemos tener espiritualmente. Hermanos, en Gálatas 6:1-2 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Para nosotros ha sido de gran placer y emoción el compartir con todos ustedes esta santa enseñanza. Sentimos la responsabilidad en nuestros corazones de compartir los fundamentos bíblicos que el Catecismo de Heidelberg nos enseña. Gracias al Señor por esos santos hombres de Dios que en el pasado se tomaron esto tan en serio, que aunque les costó su propia vida y les costó diversas amenazas, ellos llevaron adelante un proyecto que para nosotros es una gran bendición hoy día. Gracias a Dios por este estándar que tiene la Iglesia, mediante el cual nosotros podemos fundamentar nuestra vida en la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor les acompañen.